Vive presenta El Valor Social. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo programa del Valor Social. En esta oportunidad nos acompaña la siempre buena moza Marisol Garro. Gracias. Y Carlos Fernández, gerente general de Invercol. ¿Qué tal, José Miguel? Carlos, tú tienes un invitado hoy en día muy relevante. ¿Puedes presentarnos, por favor? Por supuesto, hoy día tenemos el agrado y el placer de contar con la presencia de Juan Carlos Navarrete. Juan Carlos es profesor en educación básica y director de la Corporación Educacional Karol Cardenal de Cracovia. El Colegio Karol de Cracovia es un colegio cuyo proyecto educativo ha sido premiado en el extranjero y tiene mucho reconocimiento en la actualidad. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con los proyectos educativos innovadores y diferenciadores. ¿Por qué? Porque después de la reforma educacional, como Invercol notamos que el mercado o la industria de colegios tendió a concentrarse. Por lo tanto, a futuro es muy relevante considerar para los sostenedores que sus proyectos se diferencien del resto de los proyectos de su entorno, para que sus proyectos sean sustentables a largo plazo. A raíz de eso es fundamental considerar desarrollar proyectos innovadores y diferenciadores. Y el caso de Juan Carlos, que entre paréntesis es magíster en educación y diplomado en habilidades directivas en la Universidad de Chile, el caso de Juan Carlos es emblemático para ver la real importancia de considerar y desarrollar proyectos innovadores y diferenciadores. Para eso, Juan Carlos, antes de entrar en tu proyecto actual, cuéntanos los orígenes del colegio, cómo partieron y cómo se desarrolló y cómo llegan al proyecto que hoy día presentan a la comunidad. Primero que nada, gracias por esta invitación. Gracias a ti. Si hay que remontarse, tendría que ser al año 73, en que yo egreso de cuarto año medio. No voy a la universidad. Mi intención era trabajar con delincuentes. No entiendo por qué, pero siempre era eso lo que yo quería hacer. Mi mujer dice que yo soy un reencarnado de algún preso y que en la otra vida tengo que haber sido muy malo, porque ahora he tratado siempre de hacerle el bien a las personas. Me inicié trabajando para el Consejo Nacional de Menores, donde yo conocí la extrema pobreza de nuestro país. Primero que nada en centros de observación y diagnóstico donde se recogían todos los niños de las calles, los niños vagos, y los encerraban. Y con esos chicos había que trabajar. Ahí me sorprende el 11 de septiembre del 73, fecha en que me quedo solo en un establecimiento asistencial con 96 menores. Y ahí me di cuenta en esos 3 días que hubo toque de queda, que yo era capaz de poder dirigir. Y luego de eso pedí traslado a un hogar de simple protección, que era el Cañaveral, la casa que tenía la secretaria de Allende, la Payita, se transformó en un hogar de niños. Y el gobierno militar entregó esto a la Fundación Niños Chilenos, que era donde yo trabajaba. Pedí traslado al Cañaveral, esto queda en la precordillera, camino a Farellones, y que fue interesante para mí porque me enamoré y descubrí mi verdadera vocación, que era trabajar con niños. Pero siempre con ese bichito de trabajar con delincuentes. Ahí en el Cañaveral fui nombrado el primer director civil, porque tuve 3 coroneles en retiro de carabineros como jefe, de los cuales aprendí mucho. Y surge la posibilidad de trasladarme a un centro de rehabilitación, a una cárcel de jóvenes. Y yo, dejando toda la opulencia que tenía en el Cañaveral, me voy a la Villa O'Higgins,
a trabajar como director del Centro de Rehabilitación O'Higgins para delincuentes. El entusiasmo me duró 6 meses. Me di pronto cuenta que el nombre de la institución estaba mal puesto, se hablaba de rehabilitación y ninguno de los jóvenes que llegaba después de delinquir habían sido habilitados en nada. Entonces pensé que el Estado estaba gastando mucho dinero en tratar de rehabilitar. En consecuencia, lo que se requería era un proceso de prevención de vagancia, delincuencia y drogadicción juvenil. Fue así como renuncio a la Fundación Niños Chilenos y preparo un programa que fue piloto en Latinoamérica de atención a jóvenes de 14 a 18 años que habían delinquido por primera vez. Y el tema era muy simple, era decirle a la jueza: este joven que delinquió por primera vez no lo encierre en una cárcel porque lo está mandando a la universidad del delito, déjemelo en mis manos, que yo a través de un proyecto que tenía 4 áreas, educación, deporte y recreación, salud y trabajo. Y ahí, en ese entonces estaba instalado en Avenida Mata, 519, casi esquina de Carmen, y ahí comienzo a recibir estos jóvenes. Eso fue el 13 de julio del 79. En diciembre del 79 me doy cuenta del fracaso en el área educacional, porque los jóvenes que yo tenía venían desde Peñalolén, de La Pintana, de Pudahuel, de Puente Alto, de todas partes de Santiago, llegaban a este establecimiento asistencial donde recibían desayuno, almuerzo, 11 comidas, y a través de un proyecto que nosotros teníamos de trabajo, que orientaba a estas 4 áreas, se les enseñaba que existía otra forma de vida. El fracaso estuvo en educación. Los jóvenes me lo habían echado de todas las escuelas, por lo tanto mi molestia mayor se la hice ver al secretario ministerial de aquel entonces, don Eric Muñoz, y don Eric me dijo que los colegios hacían uso de sus reglamentos internos, por lo tanto, si yo quería asistir a estos jóvenes de una manera diferente, tenía que hacer una escuela. Yo le dije que no era profesor, él me dijo que no era inconveniente no ser profesor para tener una escuela, por lo tanto hice mi escuela, pero inmediatamente me puse a estudiar pedagogía, y así como llego a la educación. Esa escuela nace en Avenida Mata con Carmen en el año 1980 y atendía a los 120 jóvenes de 14 a 18 años que habían tenido problemas con la justicia o estaban en necesidad de ser asistidos porque había que apoyarlos por avanzar. ¿La justicia los derivaba al colegio? La justicia, por intermedio de la jueza, los derivaba al colegio. El año 80 me alegra mucho cuando recibo el decreto cooperador de escuela reconocida, pero la sorpresa fue mayúscula porque me lo autorizaron por 1 año. Y ese verano creo que ha sido uno de los veranos más largos que yo he vivido, porque visitando a un joven en la población José María Caro, me llevó a conversar a la Plaza de los Marihuaneros, y mirando al frente había algo que parecía una escuela. Hice las consultas y era la ex escuela 131, escuela fiscal que había sido cerrada por falta de alumnos. Entonces fui nuevamente a hablar con don Eric Muñoz y él pidió los documentos y dijo: entréguenselo al señor Navarrete porque tiene un proyecto maravilloso para ayudar a los jóvenes. Y así fue como yo llego a la población José María Caro, donde sí se necesitaba mucho más un programa de prevención de vagancia, delincuencia y drogadicción juvenil. Llegando eran 4 aulas al lado de un basural. Traslado la escuela de los jóvenes a una escuela vespertina e inauguro la escuela básica 262 Carol Cardenal de Cracovia para atender niños de kinder a 8º básico. Porque pensando, dije yo, si tomo a estos chicos de 5 años, la prevención va a ser mucho, mucho mejor. Y así comienza
esta locura, sin querer ser sostenedor ni profesor, me encuentro con una escuela siendo sostenedor y representante legal. Pero ese era el camino, ¿no? Porque finalmente la forma de regularizar este sueño y estas ansias tuyas de aportar a lo que la sociedad desecha, claro. El conducto regular era ese, y yo creo que era la patita que faltaba para que tú pudieras desarrollar a plenitud este sueño, ¿no? Así es. En un principio, el proyecto, ¿en qué se diferenciaba del resto de los proyectos en el mismo entorno? Bueno, la necesidad nos hacía ser creativos. Yo tengo alumnos abuelos que tienen sus nietos en nuestra escuela y que fueron alumnos nuestros. Ellos nunca olvidan el show Buscando una Estrella, el Festival de la Voz, el Mundialito de la Amistad, la Feria de Diversiones. Nosotros nos diferenciamos en pequeñas cosas. Sin embargo, esas pequeñas cosas no hacían la diferencia. Y así tuvimos largos 18 años tratando de hacer una escuela. Felizmente nos dimos cuenta, y el error que estábamos cometiendo era ofrecer un tipo de escuela similar a la que todos estos alumnos habían fracasado. Más de lo mismo. No he dicho lo más importante de todo, es que el año 80 decidimos no discriminar a nadie, decidimos no cobrar un peso por la educación, creo en la educación como un derecho social, y tampoco permitir que junten dinero en las salas de clase, ya sea con la rifa del huevo, la cuota de centro de padres o cualquier cosa que signifique juntar dinero. ¿Por qué? Porque la experiencia me demostró en los primeros años que muchos tesoreros de curso, se robaban cuando llegaba al final no tenían el dinero y yo tenía que estar parchando dinero para evitar cualquier escándalo. Invercol es una empresa de servicios de gestión escolar, líder en el mercado desde el año 2009. Apoyamos a los colegios en la gestión administrativa y educativa. Asesoramos en los procesos de compra y venta de inmuebles y ayudamos a mejorar sus niveles de gestión y calidad escolar. Invercol ofrece principalmente servicios de asesoría financiera, legal, educativa y corretaje de inmuebles educativos, siempre orientados al logro de altos estándares de calidad, compromiso y seriedad. Abarcamos todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la legislación vigente en el aspecto laboral, financiero y educativo. Tanto en el área jurídica como en nuestras otras áreas, nuestro acento está en la confiabilidad y seriedad de los servicios integrales ofrecidos. Somos Invercol. Bienvenidos. Nos encontramos en Restaurant Nicolás. Restaurante creado por dos franceses el año 2009. Muestra lo mejor de la comida francesa, un ambiente relajado y poco formal, pero no olvidando los pequeños detalles que marcan la diferencia. Con 5 sucursales, las cuales nos brindan un excelente servicio. Variedad y buena comida, ubicada en Las Condes y Providencia. Sostener el proyecto era muy difícil desde el punto de vista económico. Dificilísimo. Yo tengo una laguna de 15 años, sin ningún tipo de imposiciones, y me pasaba desde diciembre a marzo tratando de refaccionar los grandes destrozos que yo tenía, porque eran alumnos que eran destructores, con problemas, claro, conflictivos. Guardo en mi escritorio, bajo mi escritorio aún todavía yataganes y cosas de ese tipo. La violencia era extrema. No me olvido nunca una investigación que hice. Costaba separar dos niños que se trenzaban a golpe. Y era la época del PEM, del Plan de Empleo Mínimo,
cuando los padres ganaban 1.300 pesos mensuales. Después vino la época del POG, les pagaban 4.000 pesos mensuales. Y estas peleas se producían por hambre. Fue entonces cuando me acerqué a Cáritas Chile y le compré todos los meses harina, butter oil, queso, leche, arroz. Cuando logramos entregar arroz con leche, pan con queso, el clima organizacional de la escuela mejoró un 180%. Entonces fueron momentos muy duros, fueron momentos difíciles. Más aún, te hablo de año 80, 85, cuando yo tenía escuela de adultos y tenía que mantenerla abierta hasta las 22 horas. Y salir de la población José María Caro. Esa hora era imposible, ¿no? Era una guerra civil donde se juntaba el lumpen, la delincuencia y el activista político, donde se quemaban kioscos. A mí 2 veces me asaltaron en el auto, yo siempre llevaba moneda, llevaba cigarro y me dejaban pasar. Salía con una toalla húmeda en el auto por las bombas lacrimógenas. Fueron momentos muy difíciles. Pero yo creo que eso difícil es lo que le hace a uno crecer y le hace querer mucho más lo que uno ahora disfruta. Y de ahí nace la creatividad de este proyecto que tú tienes hoy día. La verdad que el año 80, el año 97, 98, Consejo de Evaluación y Crítica. Famosos consejos de evaluación y crítica, donde todos se afilan las uñas, ¿ah? Aquí no hacemos pedazos. Era la época en que ahí se hacía la evaluación anual. Ese año yo había enviado a una profesora a un seminario de la UNESCO y ella llegó con un documento que no le tomó mucha importancia y me lo entregó. Y hablaba de los gobiernos estudiantiles de Colombia. Los maestros del campo en Colombia hicieron gobiernos estudiantiles para ayudarse en sus labores administrativas pedagógicas. Y yo tengo un problema, unos dicen que es una virtud. Yo me duermo todos los días muy bien, pero mi inconsciente sigue trabajando y se me develó a mitad de noche y me hizo despertarme y escribir, y soñé una escuela gobernada por niños. Y era una escuela maravillosa y yo llegué al día siguiente a hablar con mis maestros del sueño que había tenido. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta de ellos fueron que yo estaba loco. Estabas loco, claro. Estaba loco. Que cómo yo podía pensar que los niños podían ser autoridades. Y cómo los niños van a tener poder y mandar más que los profesores. Me fui amargado ese verano, pero en el verano creé un cuento que, utilizando a los profesores al año siguiente, en el mes de marzo, les relaté el cuento a los alumnos, les hice contestar unas preguntas. Y lo que los profesores no sabían es que la pregunta 1, 2, 3 estaba enfocada a la formación ciudadana, a liderazgo, a trabajo de equipo, y luego tabulo los resultados y se los presento en el primer consejo de marzo a los profesores, y los profesores dicen, bueno, si los niños quieren, probemos. Qué bueno. Ese año terminé dando charlas a 700 profesores de educación cívica en la Salón de Honor del Congreso de la República. Y con una feria itinerante, porque fui muy cuidadoso en ir guardando todos los verificadores que permitieran mostrar que es posible lo que estábamos haciendo. Juan Carlos, disculpa, cuéntanos de qué se trata el proyecto, cómo se estructura. Perfecto. El año 80, como les decía, el año 98, comenzamos con esta aceptación de los profesores. Pero no me quedo tranquilo y digo yo, esto tiene que salir fruto de una investigación. Y comienzo a hacer talleres con niños, con padres apoderados y con profesores. Y la pregunta era muy simple: ¿cuál es la escuela soñada de los padres? Y a través de una actividad lúdica, entretenida, donde voy invitando padres que no se conocen y haciéndolos trabajar en un país ideal. Y este país ideal, ellos no se daban cuenta que estaban sacando de adentro todo lo que ellos soñaban para hacer una escuela.
ellos me dan las primeras luces, los trabajos de los padres sirvieron de motivación para mostrarle a los niños y también extractar de los niños los sueños y anhelos que tienen de una escuela al gusto de ellos, y luego los profesores. Cuando tuvimos toda esa información, con eslogan, yo trabajo mucho los eslogan, pudimos darnos cuenta la carga valórica que se pretende de una escuela y por sobre todas las cosas la fundamentación y el sentido que debe tener una escuela. Entonces, para hacer verbo esto, yo transformo toda esa información en una constitución política, siguiendo los pasos de la constitución política del gobierno de Chile. Hago una constitución política, les entrego a los padres apoderados, profesores, para trabajar con los alumnos y les invito a un plebiscito del sí o del no. Sorpresa, el 87% del alumnado, eran 350 alumnos, votan que sí. Por lo tanto, ese día la escuela se declara república independiente. Por esa casualidad de la vida, Rodolfo Seguel, en ese entonces, muy allegado a nuestra escuela, muy cercano a nuestra escuela, hace una invitación a la embajadora de Gran Bretaña, quien ve el proceso eleccionario y publica en la página web de la Embajada de Gran Bretaña que esta escuela se declara república independiente. Al día siguiente me llama Hernán Ibanda de Radio Minería, estuvimos media hora conversando al aire y me dejó una gran enseñanza. Me preguntó, ¿esta escuela tiene dinero? Digo, no, recién se está formando, entonces no es país. Bueno, así yo les presento la misma pregunta a los niños y nace el caro mérito, que es el dinero cracoviano. Pero la sorpresa más grande me la llevo cuando un señor que hablaba muy mal el castellano, y yo pensaba que era un amigo que me estaba tomando el pelo y yo no hallaba la hora de sorprenderlo con una grosería, porque ya llevaba minutos conversando con él y me tuve que convencer que me estaba llamando Mr. Chang de China. Y la primera noticia que publicamos nosotros de nuestra institución fue en la revista El Globo de China. Todavía está ahí, si quieren, todavía no sé lo que dice, pero la foto que tiene es de nosotros. Y bueno, y ahí me doy cuenta yo que esta no es una escuela para el Chile del siglo XXI. Me doy cuenta que esta es una escuela para el mundo globalizado. Y mi primer viaje al extranjero fue a dar charlas a Blackpool y a Londres, invitado por la embajadora de Gran Bretaña, sobre este proyecto. Bueno, y de ahí fueron surgiendo una serie. A mí lo que me causa mucha curiosidad, yo he visto tu proyecto como un proyecto exitosísimo en lo que tiene que ver con los resultados, tanto académicos como sociales. Sin embargo, pudiendo ser un ejemplo para multiplicarlo en las escuelas de Chile, sobre todo en las escuelas donde hay una alta vulnerabilidad, no se hace. Yo creo que este programa es una invitación a los colegios en Chile. Contáctese con nosotros. Juan Carlos hoy en día está asesorando colegios en el extranjero. No perdamos la oportunidad de que esta asesoría, este ejemplo que tenemos hoy día, lo podamos replicar acá y ser innovadores en educación a nivel mundial, no solo conocidos por un colegio, sino que ojalá conocidos por muchos colegios en Chile. Marisol, ¿dónde se pueden contactar? A valorsocial@invercol.cl nos pueden hacer llegar todas sus inquietudes y nosotros se las hacemos llegar a Juan Carlos. Perdón, es el valor social. El valorsocial@invercol.cl. Yo de verdad te felicito, admiro tu trabajo infinitamente, me declaro tu fan número 1 por el proyecto que tienes. Creo que nos estamos perdiendo
el ejemplo que tú estás dando con el colegio. Invito también a que si nos ven alguien del gobierno, ¿no es cierto?, del Mineduc sobre todo, a aprovechar esta oportunidad. Yo creo que merecemos y los niños merecen tener esta oportunidad que tú nos puedes dar. Y se nos está acabando el programa ya. Tenemos que empezar a redondear Señor la idea. director, denos más tiempo. Señor director. Pero aquí el director nos Segundo dice programa. que tenemos la posibilidad de hacer un segundo programa en el cual vamos a invitar nuevamente a Juan Carlos Navarrete la próxima semana y vamos a hablar sobre este proyecto educativo que tiene él, que es tan interesante. Y con esto, además, agradeciendo a Juan Carlos por haber venido, muchas porque gracias, Juan es Carlos. difícil llegar, darse la vuelta, son de José María Caro hasta acá. Y bueno, café rico tenemos. Hoy día vuelvo al colegio y ya tenemos nuevo presidente. ¿Tiene nuevo presidente? Está en pleno proceso eleccionario y ya hoy se define presidente, el intendente de Mundo Carol. Y para los que lo quieran visitar, Mundo Carol, el país de los bajitos, lo meten esa dirección al Google y van a encontrar información sobre nuestra escuela. Mundo Carol, el país de los bajitos, todo separado. Sí, todo separado. Mundo Carol, el país de los bajitos. y Carol es con K de kilo, ¿no es cierto? Sí, claro, es el nombre del Papa Juan Pablo II. Nosotros, el año 97-98, Chile y Argentina estuvieron a punto de una guerra y como un homenaje a la paz, el Papa se convierte en una paloma blanca en pleno vuelo y ese es nuestro... Esa es la paloma que está en el colegio. Esa es la paloma que está. Vamos a tener que hacer un reportaje directamente. Bueno, amigos, nos despedimos hasta un próximo programa. Chao. Las empresas, el 90% mueren justamente porque no cuentan con una buena administración. Lo que hoy día Saber y Compañía está generando es apoyar a todo emprendedor que quiera realizar su negocio. Lo llevamos hasta que logre su objetivo. Aquí es clave permanecer actualizado. Vive presentó El Valor Social.